Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, realmente es un honor estar acá y tener la posibilidad de expresar mis ideas respecto del aborto. El tema de penalizar o despenalizar el aborto ha suscitado controversias en todo el mundo, no es un tema fácil, debido a que se mezclan la religión, la moral, lo jurídico y lo médico. Por tanto, entiendo que debe circunscribirse el debate al campo científico. En este sentido, la ciencia jurídica señala que debe tener presente la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención del Derecho del Niño. Estas convenciones establecen un límite infranqueable en la discusión. Así, el único sistema viable en materia de aborto es el sistema de indicaciones y no de plazos como algunos pretenden. Dichas convenciones integran lo que manifestaba Vidal Campos, el bloque de constitucionalidad federal, es decir, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, por tanto, el derecho interno debe ajustarse a los prescriptos en estas convenciones. Ahora bien, no debemos perder de vista que siempre al hablar de aborto importa un conflicto de intereses. Por un lado tenemos el derecho a la vida del niño por nacer, por otro lado el derecho de la madre a planificar su maternidad y de gozar su sexualidad. En esta colisión de bienes jurídicos debe primar la vida, ya que tiene mayor jerarquía que los otros señalados. El carácter supremo de bien jurídico vida solo autoriza la disposición del mismo en los casos de estado de necesidad de la madre, es decir, cuando opera una causa de justificación. Dichas circunstancias se va a verificar en los casos de peligro para la vida o daño en la salud física o psíquica de la madre. Previo a adentrarme sobre si es importante penalizar o despenalizar el aborto, es preciso realizar una aclaración conceptual. He escuchado a lo largo de este debate que se utiliza un concepto de persona como una construcción cultural, histórica, social y o normativa. Esta concepción de persona se asemeja a la utilizada por Jacobs al desarrollar el derecho penal del enemigo. El catedrático alemán, influido por las ideas de Luhmann, considera que la persona es una creación del Estado, así como la otorga en determinadas situaciones, te la puede quitar. Este tipo de construcciones se han dado en la historia provocando los más grandes horrores de la humanidad, como por ejemplo el holocausto del pueblo judío. Por ello considero imprescindible sostener un concepto de persona acorde a la teoría de los derechos humanos, es decir, como una obligación que tiene el Estado de reconocer al ser humano como sujeto de derecho. Así el ser humano es persona porque su dignidad así lo exige, y no es una construcción ni mucho menos. Realizadas estas aclaraciones conceptuales, me adentraré a tratar sobre la conveniencia de penalizar o despenalizar el aborto. Para ello es necesario realizar un abordaje a la luz de la teoría de la pena. Las enseñanzas de esta permiten tener un panorama claro del fenómeno penal y del rol que debe ocupar cada uno de los protagonistas. En este sentido, cabe señalar que me enrolo en la teoría dialéctica de la unión desarrollada por Roxin, teoría ecléctica que considera que la pena tiene un fin preventivo. Dicho fin difiere en cada momento del fenómeno penal. Así, el maestro alemán divide en tres grandes etapas. La primera etapa que hoy transitamos es de la combinación penal. La etapa de la imposición de la pena y por último la de la ejecución de la pena. En la etapa de la combinación penal, es decir, si es conveniente o no considerar al aborto como delito, dicha tarea que realiza el legislador la efectúa teniendo en miras la prevención general negativa. ¿Qué es la prevención general negativa? Es la amenaza que esgrime la ley penal dirigida a todos los ciudadanos de imponer una pena en caso que se cometa un delito. Esta idea fue desarrollada, entre otros autores, por Feuerbach en su teoría de la coacción psicológica y ha sido y es objeto de críticas por parte de los abolicionistas, argumentos que también sostienen los partidarios de despenalizar de abortos en este debate. Así, señalan los abolicionistas que hay un fracaso de la pena debido al elevado número de abortos clandestinos que no solo perjudican la salud de la madre abortante, sino también terminan en muchos casos con la vida de esta. Este flagelo es una realidad que debe tenerse en cuenta, pero también debe ponderarse
el elevado número de individuos que no cometen aborto porque es delito. Es difícil tener estadísticas ciertas al respecto. No debe perderse de vista que aquel que no abortó por miedo a ser atrapado y sancionado penalmente, hoy es padre o madre. Por tanto, reconocer dichas circunstancias implica sostener que no quiso traer al mundo a su hijo. Este develamiento supone costo social y familiar elevado para aquellos que han pensado en esa práctica. No obstante dicho obstáculo, para obtener estadísticas serias, la historia demuestra que en casos donde se ha perdido el orden jurídico y existe o existió impunidad, aumentan los delitos en forma exponencial. Así, por ejemplo, a lo largo de la historia de las invasiones, han traído consigo un aumento de violaciones, homicidios y saqueos, demostrando a todas luces la eficacia del derecho penal para cometer el crimen. La pena es una amarga necesidad. Es amarga porque imponer una pena supone una violencia contra el penado y es necesaria porque no se ha encontrado un sustituto de ella. No hay que olvidar que lo que busca el derecho penal es reducir la violencia en la sociedad a fin de que se pueda coexistir en forma pacífica. Eliminar todo tipo de violencia en una sociedad es una quimera y así lo sostienen autores como Schunemann o como Silva Sánchez en su libro de aproximación al derecho penal. Con relación al segundo momento que Roxin plantea, esto es la aplicación de la pena, el mismo es practicado por el juez, el cual debe buscar, por un lado, prevención general positiva, por otro lado, prevención especial y por otro lado, retribución. Así, el juez, al dictar una sentencia condenatoria, está afirmando la vigencia del ordenamiento jurídico vulnerado por una conducta humana típica, antijurídica, culpable, es decir, prevención general positiva o integradora o estabilizadora, como algunos lo llaman. Asimismo, dicha resolución subyace una idea de justicia, la cual es comunicada a la comunidad por el carácter público. La mencionada decisión encuentra también su asidero en la resocialización. Dichos intereses confluyen en la cabeza del juez a la hora de imponer una sanción penal, adquiriendo mayor preponderancia uno u otro según el caso. Este momento, que si bien no corresponde al legislador, debe tenerse presente ya que se materializa lo establecido por este. Un punto que destaca los abolicionistas del aborto es todo lo relacionado con la punibilidad de la madre abortante. En este sentido, hay que tener en cuenta que la madre ha sufrido una experiencia nefasta y se la somete al sistema penal, por lo tanto dice qué necesidad de aplicarle una pena. A lo largo y a lo ancho del país, y a partir de los fallos jurisprudenciales como el de Natividad Fría, no se pune a la madre, o es muy difícil punir a la madre, por muchas razones. En primer lugar, porque se protege el secreto profesional de los profesionales de la salud que atienden a las madres abortantes luego de estos abortos clandestinos, por lo cual hay un límite en cuanto a iniciar un sumario, y en el caso de que haya un sumario hay una nulidad. Vaya cerrando, por favor. Sí, por otra parte, la dogmática ha desarrollado un concepto que se llama de pena natural, que tiene que ver con la prevención, con el fin preventivo de la pena. Es decir, aquella madre que sufrió lesiones físicas o psíquicas graves a causa del aborto, esas huellas actúan como inhibidoras de conductas abortivas futuras mucho más fuertes que la pena, por lo tanto no es indispensable aplicar una pena en estos casos porque ya se cumple el fin de prevención. Finalmente, y con esto cierro, entiendo que el grave problema que hoy nos acecha es la cantidad de abortos clandestinos donde se pone en riesgo la salud y muchas veces se termina con la vida de la madre. Este flagelo golpea con mayor firmeza a las mujeres de bajos recursos. Esta amarga realidad debe combatirse no con muerte, sino con un mayor acceso a la información y a métodos anticonceptivos, poniendo el acento en la educación sexual y en la asistencia médica y psicológica de las madres abortantes. Los organismos sanitarios y judiciales no deben burocratizar el acceso a abortos no punibles. No se requiere autorización judicial alguna para practicarlo, ya que la ley no lo prohíbe. No debemos olvidar que un aborto, aunque sea legal, igualmente importa un riesgo para la salud de la mujer y deja secuelas psicológicas difíciles de superar. Muchas gracias.